Sal de esta tienda. La gente como tú no puede permitirse ninguno de los coches que hay aquí. La gerente de la sucursal del concesionario, Brenda Wilson, gritó al aire pidiendo que compraran. Dos guardias de seguridad escoltaron a una mujer negra bien vestida hacia las puertas de cristal del concesionario Mercedes más prestigioso de Beverly Hills. Ella no peleó. Ella no gritó. Caminaba con la cabeza en alto y el bolso de diseño firmemente sujeto en la mano, mientras todos los ojos en aquella sala de exposición de lujo observaban cada uno de sus pasos. Detrás del mostrador de mármol pulido se encontraba Brenda Wilson, la gerente general, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Acababa de echar a quien consideraba otra de esas personas que no pertenecían a su lujoso establecimiento. En su mente, ella estaba protegiendo su negocio de alguien que claramente no podía permitirse el lujo de estar allí. Brenda observó cómo aquellas puertas de cristal se cerraban como si acabara de resolver un problema. Se volvió hacia su personal y dijo lo que siempre decía después de momentos como este. Tenemos estándares que mantener aquí. Esto no es una organización benéfica. Lo que Brenda no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su carrera. Porque 7 minutos después, esos mismos guardias de seguridad sacaron a Brenda Wilson del concesionario. Y nunca volvió a trabajar en el sector automovilístico. 7 minutos. Ese fue el tiempo que tardó todo en cambiar. 7 minutos para que la justicia vuelva a atravesar esas puertas de cristal y destruya todo lo que Brenda creía saber sobre el poder. La mujer a la que escoltaron no era simplemente otra clienta negra a la que podían despedir y faltarle el respeto. Ella no era alguien a quien pudieran juzgar por el color de su piel y asumir que no pertenecía a su mundo de autos de lujo y servicios privilegiados. Brenda Wilson pensó que estaba manejando su concesionaria. Ella pensó que tenía el control. Ella pensó que podía tratar a las personas como quisiera basándose en su apariencia. Ella estaba equivocada en todo. Si quieres ver exactamente cómo se desarrolla esta historia de justicia, pulsa el botón de suscripción ahora mismo y cuéntanos desde donde la estás mirando. Porque lo que sucederá a continuación te sorprenderá. ¿Alguna vez te han juzgado o tratado diferente por tu apariencia? Déjamelo saber en los comentarios. Pero primero, déjame contarte quién era realmente esta mujer y por qué el mundo de Brenda Wilson estaba a punto de derrumbarse. La mujer que entró en el concesionario de Mercedes ese día era Stephanie Thompson. A los 45 años, era la directora ejecutiva y propietaria de Thompson Automotive Group, un imperio que se extendía por 5 estados con 23 concesionarios bajo su control. Pero no sabrías nada de eso mirándola. Esa mañana, Stephanie llegó al estacionamiento conduciendo un modesto Honda Civic 2018. No es exactamente lo que esperarías de alguien que podría comprar todos los coches de esa sala de exposición sin pestañear. Pero ese Honda no era solo un medio de transporte para Stephanie. Fue un recordatorio. Un recordatorio de dónde venía y porque nunca quiso olvidarlo. Al crecer en Detroit, Stephanie conoció íntimamente la lucha. Su padre, Marcus Thompson, pasaba jornadas de 12 horas trabajando como mecánico y volvía a casa con grasa bajo las uñas y cansancio en los huesos. Su madre, Diana, limpiaba edificios de oficinas por la noche, fregando pisos y vaciando botes de basura mientras la ciudad dormía. Trabajaban en varios empleos solo para tener comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Stephanie recordó ver a sus padres contar centavos para comprarle útiles escolares. Recordó haber usado el mismo par de zapatos hasta que se rompieron porque no había dinero para unos nuevos. Pero, sobre todo, recordaba la forma en que la gente miraba a su familia, como si no pertenecieran, como si no fueran lo suficientemente buenos, como si debieran estar agradecidos por cualquier sobra que pudieran conseguir. Aquella niña de Detroit había construido algo extraordinario. Cuando su abuelo le dejó un pequeño lote de autos usados en su testamento, todos esperaban que lo vendiera. Pero en cambio, vio una oportunidad. Trabajó 18 horas al día, aprendió todos los aspectos del negocio, y lenta y metódicamente,
construyó un imperio automotriz valuado en cientos de millones de dólares. Pero el éxito no había cambiado la forma en que el mundo la veía. Y es exactamente por eso que ella estaba allí ese día. Wilson Mercedes de Beverly Hills fue su más reciente adquisición. Ella lo compró 3 semanas antes, pero el personal aún no lo sabía. Esto era lo que ella llamaba un viaje de compras misteriosas, una oportunidad de ver exactamente qué tipo de negocio había heredado y qué tipo de personas lo dirigían. El concesionario en sí era un monumento al lujo y al prestigio, situado en una de las propiedades inmobiliarias más caras de Beverly Hills. Las paredes de cristal exhibían relucientes vehículos Mercedes que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Todo parecía perfecto desde fuera, pero Stephanie sabía que a veces los exteriores más bellos escondían las verdades más feas. Quien dirigía este concesionario en particular era Brenda Wilson, una mujer de 42 años que había heredado el negocio de su abuelo, al igual que Stephanie había heredado el suyo. Pero ahí terminaban las similitudes. Brenda Wilson creía que había nacido para dirigir ese concesionario. La riqueza de tercera generación le había dado todo lo que siempre había querido sin tener que trabajar para conseguirlo. Miró el retrato de su abuelo colgado en su oficina y vio destino, no responsabilidad. A pesar de ser una mujer que luchaba por respeto en una industria dominada por hombres, Brenda había aprendido todas las lecciones equivocadas. En lugar de usar su posición para ayudar a otras mujeres y minorías, se convirtió en aquello que antes la había frenado. Trataba a las personas de color como amenazas a su éxito, como problemas que había que eliminar en lugar de clientes a los que atender. Su personal reflejó su liderazgo. Algunos eran vendedores realmente buenos que habían aprendido a mantener la cabeza baja y seguir órdenes. Otros habían absorbido completamente la cultura tóxica de Brenda y trataban la discriminación como una estrategia comercial. La ironía fue devastadora. A pesar de estar ubicado en una de las zonas más prestigiosas del país, el concesionario estaba pasando por dificultades. Los clientes se iban a otros lugares, las ventas caían y las críticas eran terribles. Pero en lugar de examinar sus prácticas, Brenda culpó a factores externos y nunca se miró al espejo. Cuando Stephanie cruzó esas puertas de cristal esa mañana, estaba vestida profesionalmente pero informalmente. Pantalones bonitos, una blusa sencilla, zapatos cómodos, nada llamativo, nada que grite riqueza o poder. Quería ver exactamente cómo trataban a alguien que se parecía a ella cuando no tenían idea de quién era realmente. El tratamiento comenzó inmediatamente. Mientras una pareja blanca que había entrado unos minutos antes que ella fue abordada por 3 vendedores diferentes deseosos de ayudarla, Stephanie permaneció cerca de la entrada durante varios minutos, completamente ignorada. Ella observó cómo los miembros del personal hacían contacto visual con ella y luego miraban rápidamente hacia otro lado. Escuchó conversaciones susurradas detrás del mostrador, vio señales y sonrisas burlonas. Ya habían decidido que ella no pertenecía allí, ya habían determinado que no podía pagar nada de lo que estaban vendiendo. Desde su oficina de cristal con vistas a la sala de exposición, Brenda Wilson observó cómo se desarrollaba todo. Ella le hizo comentarios a su asistente sobre aquellas personas que entraban a concesionarios de alta gama solo para perder el tiempo de todos. En su opinión, esto era un buen negocio, ya que protegía a su personal de tener que lidiar con clientes que no eran compradores serios. Stephanie decidió poner a prueba sus suposiciones. Se acercó al vendedor más cercano y le preguntó cuáles eran sus vehículos más caros. La respuesta fue inmediata y predecible, con sugerencias condescendientes de que tal vez se sentiría más cómoda mirando su inventario de vehículos usados certificados o tal vez visitando un tipo diferente de concesionaria. Cuando ella insistió y preguntó por el Mercedes clase S de $150,000 que estaba en el centro de la sala de exposición, las respuestas se volvieron aún más despectivas. Le preguntaron si entendía cuánto costaban los vehículos de lujo, le sugirieron que quizá quisiera empezar con algo más práctico y le dejaron claro que no creían que su lugar estuviera allí.
Lo que ninguno de ellos sabía era que Stephanie Thompson era dueña de concesionarios que vendían más coches en un mes que los que Wilson Mercedes vendía en un año. Lo que no sabían era que ella ya era su jefa y estaba observando cada interacción, anotando cada práctica discriminatoria, documentando cada momento de falta de respeto. Porque Stephanie Thompson estaba a punto de mostrarle a Brenda Wilson y a todo su personal exactamente lo que sucede cuando juzgas a alguien por su apariencia en lugar de tratarlo con el respeto humano básico. Si crees que todos deben ser respetados sin importar quiénes sean, escribe respeto en los comentarios y presiona el botón de suscripción para ver más historias como esta. Después de 20 minutos de ser tratada como si fuera invisible, Stephanie Thompson decidió llevar las cosas más allá. Caminó directamente hacia la pieza central de la sala de exposición, un reluciente Mercedes clase S negro con un precio de etiqueta de $150,000. El automóvil se encontraba bajo una iluminación perfecta, pulido a la perfección, y representaba todo lo que este concesionario afirmaba ofrecer. Stephanie se acercó al vendedor más cercano y dijo algo que cambió por completo la atmósfera de esa sala. Ella pidió una prueba de manejo. La cara del vendedor se quedó en blanco. Miró a su alrededor nerviosamente, claramente incómodo con la petición. En cuestión de segundos, la noticia corrió por toda la sala de exposición como un reguero de pólvora. La mujer negra que había estado deambulando haciendo preguntas ahora quería probar su vehículo más caro. Fue entonces cuando Brenda Wilson decidió manejar la situación personalmente. Brenda salió de su oficina de cristal con la confianza de alguien que nunca había sido desafiado en su vida. Sus tacones hicieron clic contra el suelo de mármol mientras se acercaba a Stephanie con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Esto no era servicio al cliente. Esto fue control de daños. Las primeras palabras que salieron de la boca de Brenda revelaron todo lo que necesitaba saber sobre su personaje. Ella no se presentó. Ella no dio la bienvenida a Stephanie en el concesionario. En lugar de eso, inmediatamente exigió ver un informe de crédito y un comprobante de ingresos antes de poder realizar cualquier prueba de manejo. Ahora bien, esto es lo que hizo que este momento fuera tan revelador. Apenas 15 minutos antes, Stephanie había visto a una pareja blanca recibir las llaves de una AMG de $200,000 para probarlo sin mostrar siquiera su licencia de conducir. Entraron vistiendo jeans y camisetas, señalaron el auto que querían conducir y fueron tratados como reyes. Pero a Stephanie, vestida profesionalmente con traje de negocios, le pidieron que demostrara que merecía siquiera sentarse en el vehículo. Stephanie metió la mano en su bolso y sacó su tarjeta de crédito comercial. Era de color negro premium y tenía impreso claramente en el frente la palabra Thompson Automotive Group. Cualquier gerente financiero que se precie lo habría reconocido como una cuenta comercial con un poder adquisitivo ilimitado. Brenda tomó la tarjeta, caminó hacia el mostrador de finanzas y regresó 5 minutos después con una mirada de decepción fingida. El sistema no funcionaba, afirmó. No pudieron realizar verificaciones de crédito en este momento. Quizás Stephanie podría volver otro día. Era una mentira y todos en esa sala lo sabían. El sistema no estaba caído. Nunca lo fue. Este era el procedimiento estándar de Brenda para los clientes con los que no quería tratar. Luego vino la humillación que perseguiría a Brenda Wilson por el resto de su vida. De pie en el medio de esa sala de exposición de lujo, rodeada de otros clientes y miembros del personal, Brenda Wilson miró a Stephanie Thompson directamente a los ojos y le sugirió que tal vez se sentiría más cómoda comprando en un lote de autos usados en la calle. Lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, con la justa dosis de preocupación falsa para que pareciera útil en lugar de hostil. La habitación quedó en silencio. Otros clientes interrumpieron sus conversaciones y se quedaron mirando. El personal fingió estar ocupado pero estuvo pendiente de cada palabra. Todos sabían que estaban presenciando algo terrible, pero nadie hizo nada para detenerlo. Lo que no sabían era que Stephanie Thompson estaba librando una guerra interna que la estaba destrozando. Cada fibra de su ser quería revelar quién era realmente. Quería sacar su teléfono,
llamar a su asistente y ver cómo el rostro de Brenda se desmoronaba cuando se dio cuenta de que estaba hablando con su nuevo jefe. Pero Stephanie también sabía que en el momento en que revelara su identidad, esta actuación terminaría. Brenda pasaría al modo de control de daños, ofrecería disculpas falsas y trataría de encubrir lo que acababa de suceder. La verdad real sobre cómo operaba este concesionario desaparecería tras un muro de cortesía corporativa. Entonces Stephanie Thompson, directora ejecutiva de una empresa multimillonaria, se tragó su orgullo y continuó dejándose humillar porque necesitaba ver cuán profunda era esa toxicidad. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Algo que le dio a Stephanie el primer atisbo de esperanza en este mar de discriminación. Una joven latina llamada Jennifer Martínez se acercó a ellos. Jennifer era nueva en el concesionario, la habían contratado apenas 3 semanas antes, y todavía creía que el servicio al cliente significaba tratar a todos con respeto, sin importar su apariencia o lo que conducían. Jennifer dio un paso adelante con genuino profesionalismo y se ofreció a ayudar a Stephanie con cualquier cosa que necesitara. Ella le habló a Stephanie como le hablaría a cualquier cliente, con cortesía, respeto y verdadero interés en realizar una venta. El cambio de atmósfera fue inmediato y poderoso. Aquí había alguien que veía a Stephanie como una persona, no como un problema a resolver. Pero la bondad de Jennifer tuvo un precio. La reacción de Brenda Wilson fue rápida y cruel. Ella tomó a Jennifer a un lado allí mismo, frente a todos, y la reprendió por perder el tiempo con curiosos. Lo dijo lo suficientemente alto para que Stephanie escuchara cada palabra, dejando en claro que ayudar a clientes que se parecían a Stephanie era considerado una pérdida de tiempo de la empresa. La cara de Jennifer se sonrojó de vergüenza y confusión. Ella miró a Stephanie con ojos de disculpa, dividida entre hacer su trabajo y conservar su empleo. Robert Chen, el gerente financiero del concesionario, fue testigo de cómo se desarrollaba todo esto. Robert era asiático estadounidense, tenía 34 años y había trabajado en financiación de automóviles durante más de una década. Ya había presenciado escenas como esta antes, y cada vez sentía las mismas emociones conflictivas consumiéndolo. Robert sabía que lo que estaba pasando estaba mal. Reconoció la discriminación cuando la vio porque la había experimentado él mismo. Pero también tenía una hipoteca, 2 hijos y una esposa que luchaba contra el cáncer. No podía permitirse el lujo de perder su trabajo. No podía arriesgarse a hablar en contra del liderazgo tóxico de Brenda Wilson. Entonces Robert Chen hizo lo que siempre hacía. Él miró hacia otro lado, mantuvo la boca cerrada y se odió un poco más cada vez. Pero había una persona en ese concesionario que no tenía miedo de mostrar solidaridad, incluso si no podía hablar directamente. Marcus Williams trabajó en el departamento de servicio. Era un hombre negro de 38 años que llevaba 15 años arreglando coches. Y sabía más sobre vehículos Mercedes que nadie en ese edificio. Marcus rara vez salía a la sala de exposición, pero hoy tenía una razón para hacerlo. Cuando Marcus hizo contacto visual con Stephanie, algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. Fue el reconocimiento que surge de la experiencia compartida, la comprensión que surge de enfrentar los mismos prejuicios y suposiciones. Marcus no dijo nada. No podría hacerlo sin arriesgar su trabajo. Pero en sus ojos, Stephanie vio el reconocimiento de lo que le estaba sucediendo. Ella vio a alguien que entendió exactamente cómo se sentía en ese momento. Estos pequeños momentos de conexión humana hicieron que lo que sucedió después fuera aún más devastador. Después de 30 minutos de humillación sutil y discriminación sistémica, Stephanie Thompson decidió escalar la situación. Ella pidió hablar con el gerente general, con la esperanza de que tal vez alguien en el liderazgo mostrara profesionalismo básico y decencia humana. Fue entonces cuando Brenda Wilson reveló algo que dejó a Stephanie parada en seco. Brenda sonrió con pura satisfacción y anunció que ella era la gerente general. No había ninguna autoridad superior a la que apelar, ningún supervisor que pudiera anular sus decisiones. Este ambiente tóxico empezó en la cima y se extendió hacia todos los niveles de la organización.
Con esa revelación, la máscara de Brenda Wilson finalmente se cayó por completo. Brenda ya no fingió ser útil ni profesional y se volvió abiertamente hostil. Acusó a Stephanie de jugar, de perder el tiempo de todos, de ser el tipo de cliente que entraba a los concesionarios de lujo solo para causar problemas. Las acusaciones estaban cargadas de estereotipos y suposiciones raciales que revelaban la profundidad del prejuicio de Brenda. En su mente, Stephanie no podía ser una clienta legítima. Las mujeres negras no compraron coches de $150,000 en su concesionaria. Eran estafadores, alborotadores o personas que no entendían su lugar en el mundo. La voz de Brenda se hacía más fuerte con cada acusación. Ella ya no hablaba solo con Stephanie. Ella estaba actuando para toda la sala de exposiciones, estableciendo su autoridad y dejando en claro que personas como Stephanie no eran bienvenidas en su establecimiento. Los demás clientes en la sala de exposición ahora empezaron a mirarme más abiertamente. Algunos parecían incómodos con lo que estaban presenciando, pero ninguno dio un paso adelante para intervenir. Otros parecieron aprobar la manera en que Brenda manejó la situación, asintiendo junto con sus afirmaciones de que esta mujer claramente estaba desperdiciando el tiempo de todos. Stephanie sintió el peso de cada mirada en esa habitación. Sintió la vergüenza que viene no de hacer algo malo, sino de ser tratado como si hubiera hecho algo malo simplemente por existir. Sintió la ardiente humillación de verse reducida a un estereotipo, de tener su carácter cuestionado debido al color de su piel. Pero incluso en ese momento de humillación pública, Stephanie Thompson mantuvo su dignidad. Ella no levantó la voz. Ella no maldijo ni amenazó. Ella se quedó allí y lo aceptó todo porque sabía que su reacción sería juzgada más severamente que las acciones de Brenda. Jennifer Martínez observó con creciente horror cómo se desarrollaba todo esto. Esta joven había aceptado un trabajo en lo que ella pensaba que era un concesionario prestigioso, con la esperanza de construir una carrera en ventas de automóviles. En cambio, estaba presenciando una discriminación sistemática que iba en contra de todo lo que ella creía sobre cómo se debía tratar a las personas. Jennifer intentó intervenir una vez más. Se acercó a Brenda y silenciosamente le sugirió que tal vez podrían encontrar una manera de ayudar al cliente. Su voz era respetuosa. Su enfoque fue profesional. Pero su intención era clara. Ella pensó que lo que estaba pasando estaba mal. La respuesta de Brenda Wilson fue rápida y brutal. Se volvió hacia Jennifer con la furia que había ido creciendo durante todo el encuentro y la amenazó con despedirla de inmediato. Acusó a Jennifer de socavar su autoridad, de no entender cómo funcionaba el negocio, de ser demasiado nueva para saber más. La amenaza era clara. Manténgase en la fila o pierda su trabajo. Apoya la discriminación o quedarás desempleado. Jennifer dio un paso atrás, con lágrimas formándose en sus ojos, atrapada entre su conciencia y su sustento. Fue entonces cuando Brenda Wilson tomó la decisión que destruiría su carrera para siempre. Anunció lo suficientemente alto para que todos lo oyeran que si Stephanie no se iba inmediatamente, llamaría a seguridad. Ella afirmó que Stephanie estaba siendo disruptiva, causando problemas y haciendo sentir incómodos a otros clientes. Nada de eso era cierto. Stephanie había sido nada más que profesional durante todo el encuentro. Había hecho preguntas razonables, peticiones legítimas y mantenido la compostura a pesar del trato cada vez más hostil. Pero la verdad no le importaba a Brenda Wilson. El poder importaba. El control importaba. Asegurarse de que las personas supieran que su lugar importaba. Brenda caminó hasta su oficina, tomó el teléfono y llamó a la seguridad del edificio. Cuando llegaron los guardias de seguridad, Stephanie Thompson se enfrentó a una elección que desafiaría no solo este momento, sino todo lo que vendría después. Ella podía revelar quién era realmente, podía usar su poder para detener esta humillación antes de que fuera más lejos, o podía dejar que sucediera, podía reunir la evidencia que necesitaba para limpiar la casa apropiadamente. Stephanie Thompson eligió la justicia por sobre el orgullo. Cuando los guardias de seguridad se acercaron a ella,
Stephanie mantuvo la misma dignidad que había mostrado durante toda la terrible experiencia. Ella no discutió con ellos. Simplemente estaban haciendo su trabajo. Ella no hizo una escena ni exigió explicaciones. Ella simplemente cogió su bolso y caminó hacia aquellas puertas de cristal con la cabeza en alto. Pero cuando pasó junto a Jennifer Martínez, Stephanie se inclinó y susurró algo que permanecería en la memoria de la joven vendedora para siempre. Ella dijo: "A veces la única manera de arreglar un sistema roto es desde adentro". Jennifer no entendió lo que significaban esas palabras en ese momento. Ella simplemente los vio como la declaración final de una mujer que había sido tratada terriblemente, pero se negó a permitir que eso le quebrara el espíritu. Las cámaras de seguridad capturaron cada momento de lo que ocurrió después. Grabaron a Stephanie Thompson siendo escoltada fuera de Wilson Mercedes como una criminal a pesar de nunca levantar la voz ni romper ninguna regla. Documentaron la sonrisa de satisfacción de Brenda Wilson mientras observaba desde la ventana de su oficina. Conservaron las miradas incómodas en los rostros de otros clientes mientras presenciaban la discriminación sistemática en acción. Lo más importante es que esas cámaras capturaron evidencia que pronto se utilizaría para destruir el mismo sistema que había creado ese momento. Stephanie Thompson estaba sentada en su modesto Honda Civic en el estacionamiento, mirando el concesionario a través del parabrisas. Por un momento, se permitió sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. La humillación, la ira, la frustración de ser juzgada por su apariencia en lugar de por su carácter. Luego cogió su teléfono e hizo una llamada que cambiaría todo. Su asistente, Tom Bradley, respondió al primer timbre, y las primeras palabras de Stephanie le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo mala que era realmente la situación. Tom, dijo con voz firme pero llena de determinación: "Es peor de lo que pensábamos. Iniciar protocolo 7. El protocolo 7 era algo que Stephanie esperaba no tener que usar nunca. Fue el reemplazo sistemático y completo de la gerencia y el personal cuando la cultura de un concesionario ya no tenía reparación. Era la opción nuclear reservada para situaciones en las que la discriminación estaba tan profundamente arraigada que solo empezar de nuevo podía solucionarla. Tom Bradley había sido el asistente de Stephanie durante 8 años. La había visto construir su imperio a través de la inteligencia, el trabajo duro y el trato con respeto a las personas. También la había visto enfrentarse a la discriminación en salas de juntas y en acuerdos comerciales donde la gente la subestimaba debido a su raza y género. Pero nunca había escuchado en su voz el tono particular que escuchó ahora. Para Stephanie Thompson esto no era solo un negocio. Esto fue personal. Se trataba de todas las mujeres negras a las que alguna vez se les hizo sentir que no pertenecían. Toda persona que ha sido juzgada por su apariencia en lugar de por su valor. Mientras Stephanie se alejaba de Wilson Mercedes, sabía que en pocos minutos volvería a atravesar esas mismas puertas de cristal. Pero cuando lo hiciera, no sería como la mujer que acababan de humillar y descartar. Ella regresaría como su jefa. Y el mundo de Brenda Wilson estaba a punto de derrumbarse por completo. Si quieres ver exactamente cómo se desarrolla esta historia de justicia y venganza, asegúrate de presionar el botón de suscripción ahora mismo porque lo que sucede a continuación te dejará absolutamente boquiabierto porque Stephanie Thompson estaba a punto de brindar la dosis de justicia más satisfactoria que jamás hayas visto. Y Brenda Wilson estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. 7 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para que el mundo de Stephanie Thompson pasara de la humillación a la justicia. 7 minutos para que todo lo que Brenda Wilson creía saber sobre el poder se desmoronara. Brenda todavía estaba disfrutando de su victoria, todavía disfrutando de la euforia de lo que creía que había sido otra eliminación exitosa de un cliente indeseable de su prístina sala de exposición. Había regresado a su oficina de cristal, se había acomodado nuevamente en su silla de cuero y probablemente ya estaba elaborando la historia que le contaría a su personal sobre cómo mantener los estándares y proteger su negocio de los alborotadores. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el automóvil negro entraba en el estacionamiento. Tom Bradley salió de ese vehículo como un hombre con una misión.
A sus 52 años, Tom había sido la mano derecha de Stephanie durante 8 años, y había visto a su jefe enfrentarse a discriminación antes, pero nunca como esta. Nunca con este nivel de humillación sistemática y degradación pública. Tom no estaba solo. Detrás de él aparecieron 3 personas con trajes caros y maletines de cuero. Se movieron con la precisión y autoridad que solo proviene de la formación legal y el poder corporativo. Este era el equipo legal de Stephanie, y habían sido convocados con un solo propósito: ejecutar el Protocolo 7. Desde la ventana de su oficina, Brenda Wilson observó a este grupo acercarse a su concesionaria con creciente inquietud. Algo en su paso decidido, su apariencia profesional y sus expresiones serias enviaron señales de advertencia a su mente. Pero Brenda Wilson había pasado toda su vida creyendo que su privilegio la protegería de las consecuencias. El nombre de su abuelo estaba en el edificio. Su familia tenía conexiones en todo Beverly Hills. En su mundo, personas como ella no enfrentaban una verdadera responsabilidad por sus acciones. Entonces, cuando Tom Bradley cruzó esas puertas de vidrio, el primer instinto de Brenda fue de rechazo mezclado con enojo. Ella asumió que eran lo que ella llamaba cazadores de ambulancias, abogados que buscaban presentar demandas por discriminación contra empresas exitosas. En su mente, esto era simplemente otra estafa, otro intento de esa gente de aprovecharse de los dueños de negocios que trabajan duro. Brenda ya había lidiado con situaciones como esta antes. Su procedimiento estándar era dejarles hacer sus amenazas, ofrecerles un pequeño acuerdo para que se fueran y luego continuar operando exactamente como siempre lo había hecho. Ella nunca había perdido un caso de discriminación porque era cuidadosa al cubrir sus huellas. Pero ella nunca había tratado con Tom Bradley. Tom se acercó al mostrador de recepción con tranquila profesionalidad. Su voz era firme, su actitud respetuosa, pero había algo en sus ojos que sugería que esto no iba a ser una típica extorsión legal. Pidió hablar con Brenda Wilson en privado, sin agresividad, sin amenazas ni exigencias, solo una simple solicitud de unos minutos de su tiempo. Brenda salió de su oficina con la confianza de alguien que nunca había sido realmente desafiado. Ella miró a Tom y a su equipo con un desprecio apenas disimulado. Ya estaba planeando que tan rápido podría descartar cualquier tontería que estaban a punto de presentar. Tom no perdió el tiempo con charlas triviales ni palabras amables. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta manila que cambiaría la vida de Brenda Wilson para siempre. La carpeta era gruesa, oficial y estaba marcada con sellos corporativos que incluso Brenda reconoció como documentos comerciales legítimos. Tom se lo entregó con la misma tranquila profesionalidad que había mostrado desde que cruzó la puerta. La etiqueta de esa carpeta decía Thompson Automotive Group, cambio de propietario. Por un momento, Brenda se quedó mirando esas palabras sin comprender. Grupo Automotriz Thompson. Ella había oído ese nombre antes, en algún lugar en el fondo de su mente, pero no podía ubicarlo exactamente. Luego abrió la carpeta. El primer documento fue un contrato de compraventa fechado 3 semanas antes. Wilson Mercedes de Beverly Hills fue adquirida por Thompson Automotive Group por $47 millones. La transacción se había completado. Se habían cumplido todos los requisitos legales y la propiedad se había transferido oficialmente. Las manos de Brenda comenzaron a temblar mientras leía página tras página de documentación legal, acuerdos de compra, registros de financiamiento, resoluciones de la Junta y documentos de transferencia, todos con sellos y firmas oficiales que demostraban que esto no era un fraude elaborado. Pero fue la página final la que hizo que a Brenda Wilson se le helara la sangre. Allí, en texto claro en blanco y negro, estaba la firma del nuevo propietario. Stephanie Thompson, directora ejecutiva de Thompson Automotive Group. La mujer a la que acababa de humillar y expulsar de su concesionario no era una simple clienta. Ella no era simplemente alguien que había llegado de la calle buscando problemas. Ella era la nueva jefa de Brenda Wilson. El rostro de Brenda sufrió una transformación que Tom Bradley recordaría por el resto de su vida. La confianza arrogante se desvaneció primero,
reemplazada por la confusión. Entonces vino la incredulidad mientras su mente trataba de procesar lo que estaba leyendo. Finalmente, el terror puro invadió su rostro cuando las implicaciones completas de lo que había hecho cayeron sobre ella. Mientras Brenda permanecía allí en shock, leyendo y releyendo esos documentos como si pudieran cambiar, las puertas de vidrio del concesionario se abrieron una vez más. Stephanie Thompson regresó a Wilson Mercedes, pero esta vez todo fue diferente. Atrás quedó la mujer que había sido tratada como si no perteneciera a ese lugar. Atrás quedó el cliente que había superado la humillación y mantenido la dignidad frente a la discriminación. Esta fue la directora ejecutiva, Stephanie Thompson. Esta era una mujer que poseía 23 concesionarios y empleaba a más de 800 personas. Se trataba de alguien que había construido un imperio automovilístico a través de la inteligencia, la determinación y el trato respetuoso a las personas. Su postura ahora era diferente. Su andar llamaba la atención. Su presencia llenó esa sala de exposición de una manera que hizo que todos detuvieran lo que estaban haciendo y prestaran atención. Pero lo más importante es que su voz tenía la autoridad de alguien que ya no fingía ser impotente. Stephanie caminó directamente hacia Brenda Wilson, quien todavía aferraba a esos documentos de propiedad como si fueran a desaparecer si los soltaba. Toda la sala de exposición quedó en silencio. Todos los clientes dejaron de hablar. Todos los miembros del personal se quedaron paralizados en su lugar. Incluso la música de fondo pareció desvanecerse mientras todos sentían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Stephanie miró a Brenda Wilson directamente a los ojos. Los mismos ojos que la habían mirado con desprecio y la habían descartado como indigna apenas unos minutos antes. Cuando Stephanie habló, su voz se escuchó con una claridad cristalina por toda la sala de exposición. Señorita Wilson, dijo, soy Stephanie Thompson, su nueva dueña. Tienes 7 minutos para vaciar tu oficina. 7 minutos. El mismo tiempo que tardó en desarrollarse toda esta situación. El mismo lapso que pareció una eternidad cuando Stephanie estaba siendo humillada y escoltada fuera por seguridad. Ahora, esos 7 minutos pertenecían a Brenda Wilson, y serían los 7 minutos más largos de su vida. La reacción en todo el concesionario fue inmediata y eléctrica. Jennifer Martínez, la joven vendedora latina que había intentado ayudar a Stephanie y había sido amenazada con despedirla por ello, se quedó congelada detrás del mostrador de recepción con la boca abierta por la sorpresa. De repente, esas palabras susurradas cobraron sentido. A veces la única forma de arreglar un sistema roto es desde dentro. Robert Chen, el gerente de finanzas que había presenciado la discriminación y no dijo nada, sintió un vuelco en el estómago al darse cuenta de que había sido cómplice de la humillación de su nuevo jefe. Cada momento de silencio, cada vez que miraba hacia otro lado en lugar de hablar, ahora conllevaba el peso de una potencial destrucción de su carrera. Marcus Williams, el mecánico negro que había compartido esa mirada cómplice con Stephanie, se permitió una pequeña sonrisa cuando finalmente llegó la justicia. Había visto demasiados momentos como el que acababa de ocurrir, demasiadas veces en que la discriminación quedó impune y la dignidad quedó sin defender. Pero fueron los demás clientes en esa sala de exposición cuyas reacciones revelaron más sobre lo que acababa de suceder. Las mismas personas que habían visto cómo humillaban a Stephanie y no habían dicho nada, que habían presenciado la discriminación sistemática y habían elegido el silencio, ahora luchaban por distanciarse de lo que habían visto. Algunos fingieron que no habían estado allí cuando ocurrió el incidente anterior. Otros recordaron de repente citas urgentes a las que debían asistir. Algunos tuvieron la decencia de parecer avergonzados por su inacción, pero la mayoría simplemente estaban preocupados por estar asociados con un negocio que claramente estaba a punto de experimentar cambios importantes. Los miembros del personal que habían participado o permitido el maltrato de Stephanie estaban pasando por sus propios momentos de incertidumbre. Algunos calculaban si podrían afirmar que habían estado siguiendo órdenes. Otros recordaban cada comentario discriminatorio que habían hecho o del que se habían reído, preguntándose si tendrían que rendir cuentas por su complicidad.
Pero Brenda Wilson no estaba pensando en nada de eso. Ella estaba mirando a la mujer a la que había llamado una alborotadora, una pérdida de tiempo, alguien que no pertenecía a su establecimiento. Estaba mirando a la persona que había sugerido que estaría más cómoda en un concesionario de autos usados. El cliente, según ella, estaba jugando y causando interrupciones. Esa mujer ahora era su jefa. Y la carrera de Brenda Wilson en ventas de automóviles había terminado. La dinámica de poder había cambiado tan completa y repentinamente que parecía como si las leyes de la física hubieran quedado suspendidas. La mujer que había comandado guardias de seguridad y exigido verificaciones de crédito era ahora la que recibía ultimátums y enfrentaba el despido inmediato. Stephanie no levantó la voz. Ella no se regodeó ni hizo discursos sobre el karma y la justicia. Ella simplemente permaneció allí con la autoridad tranquila de alguien que había sido subestimado toda su vida y había convertido esa subestimación en fortaleza. 7 minutos para empacar una carrera construida sobre privilegios y prejuicios. 7 minutos para afrontar las consecuencias de tratar a los seres humanos como si fueran menos valiosos por el color de su piel. 7 minutos para que Brenda Wilson aprenda que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias llegan de maneras que nunca esperas. Si te encanta este momento de justicia y quieres ver exactamente qué sucede durante esos 7 minutos, suscríbete ahora mismo porque esta historia está a punto de alcanzar niveles de satisfacción que no podrás creer. Porque esos 7 minutos fueron solo el comienzo de la caída de Brenda Wilson. Y lo que sucedió después garantizaría que nunca volviera a tratar a otro cliente como trató a Stephanie Thompson. Esos 7 minutos que Stephanie Thompson le dio a Brenda Wilson se convirtieron en la muestra de control de daños más desesperada y patética que jamás haya presenciado. En lugar de aceptar tranquilamente su destino y empacar su oficina con la poca dignidad que le quedaba, Brenda Wilson decidió luchar. Pero no con gracia ni profesionalismo. Ella peleó como alguien que nunca había tenido que rendir cuentas por nada en toda su vida. El primer instinto de Brenda fue amenazar a la misma persona que ahora controlaba su futuro. De pie allí, frente a todo su personal y el resto de los clientes, señaló con el dedo a Stephanie Thompson y declaró que presentaría la mayor demanda por discriminación en la historia automotriz. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La mujer que había pasado la última hora discriminando sistemáticamente a un cliente ahora afirmaba que era víctima de discriminación. La voz de Brenda se elevó mientras construía su caso frente a todos. Ella afirmó que despedirla era racismo inverso. Ella argumentó que la estaban atacando porque era blanca. Ella insistió en que todo lo que había hecho era una práctica comercial estándar y que estaba siendo presionada por alguien que quería hacer de una mujer exitosa un ejemplo. La desesperación en su voz era palpable mientras buscaba cualquier argumento que pudiera salvar su carrera. Ella afirmó que había estado protegiendo al concesionario de clientes fraudulentos. Ella insistió en que exigir verificaciones de crédito era simplemente una cuestión de sentido comercial. Incluso tuvo la audacia de sugerir que Stephanie había estado actuando de manera sospechosa y que cualquier gerente razonable habría hecho lo mismo. Pero Stephanie Thompson se había estado preparando para este momento desde el segundo en que salió de ese concesionario 30 minutos antes. Sin decir una palabra, Stephanie sacó su teléfono. El dispositivo que Brenda probablemente había asumido que era simplemente otra pieza de tecnología se convirtió en el instrumento de su completa destrucción. Stephanie había llamado antes de regresar al concesionario. Su equipo de seguridad ya había accedido al sistema de vigilancia del concesionario y había descargado cada segundo de las imágenes de las últimas 2 horas. Lo que Brenda Wilson no sabía era que toda su actuación había sido capturada en video de alta definición desde múltiples ángulos. Stephanie presionó play en un video que perseguiría a Brenda Wilson por el resto de su vida. Las imágenes lo mostraron todo. Stephanie entra al concesionario y es ignorada mientras los clientes blancos son atendidos de inmediato. Brenda observando desde su oficina y haciendo gestos despectivos. El trato condescendiente,
las exigencias de verificación de crédito que no se exigían a otros clientes y las humillantes sugerencias de que Stephanie comprara en un lugar más apropiado. Pero lo más condenatorio de todo fue el audio. El sistema de seguridad del concesionario tenía una grabación de sonido nítida y cada palabra de los comentarios discriminatorios de Brenda había sido capturada para la posteridad. La sala observó en un silencio atónito mientras las propias palabras de Brenda se reproducían a través de los altavoces del teléfono de Stephanie. Sus sugerencias sobre esas personas y los curiosos, sus comentarios sobre mantener los estándares y proteger el negocio de clientes que no pertenecían al lugar. Sus amenazas contra Jennifer Martínez por intentar ayudar profesionalmente a un cliente. Cada suposición racista, cada práctica discriminatoria, cada momento de sesgo sistemático estaba allí con perfecta claridad digital. Cuando el video llegó a la parte donde Brenda llamó a seguridad porque un cliente no había hecho nada malo, se podía oír caer un alfiler en esa sala de exposición. Las imágenes mostraron la dignidad de Stephanie durante todo el encuentro, su comportamiento profesional, incluso mientras los guardias de seguridad la escoltaban hacia la salida. Stephanie dejó que el video se reprodujera hasta el final, hasta el momento en que fue conducida a través de esas puertas de vidrio como una criminal por el delito de ser negra en un concesionario de autos de lujo. Luego miró a Brenda Wilson y pronunció una frase que resonaría en las pesadillas de esa mujer durante años. Este material, junto con testimonios de clientes y personal, cuenta una historia diferente a la que estás intentando vender. La cara de Brenda se puso blanca cuando se dio cuenta de que sus propias acciones habían creado un caso legal imposible de ganar en su contra. Cada demanda por discriminación que ella amenazaba con presentar se enfrentaría a pruebas en video de su propio comportamiento discriminatorio. Toda afirmación de racismo inverso sería refutada con imágenes de racismo real en acción. Pero Brenda Wilson aún no había terminado de humillarse. En un último esfuerzo por salvar su carrera, Brenda cambió de táctica por completo. Las amenazas desaparecieron, sustituidas por falsas disculpas y remordimientos fabricados que no engañaron a nadie. Ella afirmó que hubo un malentendido. Ella insistió en que había tenido un mal día y que su comportamiento no representaba su verdadero carácter. Ofreció excusas sobre la presión corporativa y los clientes difíciles, tratando de presentarse como alguien que había cometido un error aislado en lugar de alguien que había construido su carrera sobre la base de una discriminación sistemática. Las disculpas llegaron rápidas y desesperadas. Ella lamentó cualquier malentendido. Lamentaba que Stephanie se hubiera sentido incómoda. Lamentaba que la situación se hubiera agravado. Cada disculpa fue redactada cuidadosamente para evitar admitir errores reales y tratar de minimizar el daño a su reputación. Brenda incluso intentó culpar a su personal, sugiriendo que la habían asesorado mal y que ella había estado siguiendo protocolos que ya estaban vigentes cuando heredó el concesionario. Fue patético verlo. Esta mujer que había tenido autoridad absoluta apenas unos minutos antes, ahora protestaba y ponía excusas como un niño al que habían sorprendido robando. Pero Stephanie Thompson ya había oído suficiente. Ella levantó la mano para detener las disculpas inconexas de Brenda y dio una respuesta que atravesó todo el ruido y llegó al corazón de lo que realmente significaba ese momento. No se trata de venganza, dijo Stephanie con voz tranquila pero llena de inconfundible autoridad. Esto es una cuestión de rendición de cuentas. Esas palabras golpearon a Brenda Wilson como un golpe físico. No se trataba de una venganza personal ni de política corporativa. Se trataba de consecuencias por acciones, responsabilidad por decisiones y rendición de cuentas por un comportamiento que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Stephanie continuó y su voz se escuchó a través de la sala de exposición hasta cada persona que había presenciado lo que había sucedido antes. Explicó que la discriminación no solo es moralmente incorrecta. Fue malo para los negocios, tóxico para la cultura laboral y perjudicial para todos los involucrados. Señaló que el comportamiento de Brenda no solo había perjudicado a un cliente. Había creado un entorno en el que otros empleados se sentían presionados a participar en actos de discriminación o arriesgar sus propios empleos.
Había alejado a innumerables clientes potenciales que percibieron la atmósfera tóxica y llevaron sus negocios a otra parte. No se trataba de castigar por castigar. Se trataba de crear un cambio, establecer nuevos estándares y asegurarse de que lo que le sucedió a ella nunca le sucediera a nadie más. Con el destino de Brenda Wilson sellado, Stephanie Thompson dirigió su atención a los miembros del personal que habían presenciado todo lo sucedido. La transformación que ocurrió a continuación fue como ver la justicia fluir a través de ese concesionario en tiempo real. Jennifer Martínez, la joven vendedora latina que había intentado ayudar a Stephanie y había sido amenazada con despedirla por ello, de repente se encontró siendo llamada a presentarse por el nuevo propietario. Jennifer se acercó con evidente nerviosismo, probablemente esperando que la interrogaran sobre su papel en los acontecimientos del día. En cambio, Stephanie le ofreció algo que ella nunca había soñado que fuera posible. «Jennifer», dijo Stephanie, «te vi intentar hacer lo correcto hoy, incluso cuando eso ponía en riesgo tu trabajo. Ese es exactamente el tipo de liderazgo que este concesionario necesita. Te estoy promoviendo a gerente de ventas con efecto inmediato». La sorpresa en el rostro de Jennifer fue genuina y profunda. En el lapso de 2 horas, pasó de ser una recién contratada, amenazada con ser despedida, a ser gerente de ventas de un concesionario de automóviles de lujo. Su compromiso de tratar a todos los clientes con respeto, independientemente de su apariencia, acababa de cambiar toda la trayectoria de su vida. Pero Stephanie no terminó de reconocer a las personas que habían demostrado carácter durante esa difícil situación. A continuación, fue llamado a declarar Robert Chen, el gerente financiero que había presenciado la discriminación y permaneció en silencio. Robert se acercó con evidente ansiedad, sabiendo que su inacción había sido notada y preguntándose qué consecuencias podría enfrentar. El enfoque de Stephanie con Robert fue diferente, pero igualmente impactante. Reconoció que permanecer en silencio ante la discriminación fue una elección. Pero también reconoció que las personas en situaciones difíciles a menudo se sienten atrapadas entre su conciencia y su sustento. Robert mantendría su trabajo pero con condiciones. Se le inscribiría en un programa de formación integral sobre diversidad, sería personalmente responsable de crear un departamento de finanzas inclusivo y se esperaría que se manifestara contra la discriminación en el futuro. Fue una segunda oportunidad, pero que vino con expectativas claras y medidas de responsabilidad. Llamaron a Marcus Williams, el mecánico negro del departamento de servicio que había compartido esa mirada cómplice con Stephanie, y le esperaba un tipo de conversación muy diferente. Stephanie había notado a Marcus durante su tiempo en el concesionario, había visto el reconocimiento en sus ojos y había observado su profesionalismo a pesar de trabajar en un entorno donde su raza lo convertía en un blanco para el mismo tipo de discriminación que ella había experimentado. A Marcus le ofrecieron un ascenso a gerente de servicio, un puesto que le daría autoridad sobre las operaciones técnicas del concesionario y lo colocaría en un rol de liderazgo donde su experiencia e integridad podrían marcar una verdadera diferencia. Para Marcus, quien había pasado años manteniendo un perfil bajo y realizando un trabajo excelente mientras veía cómo la discriminación ocurría a su alrededor, este ascenso representó la validación de que la competencia y el carácter finalmente serían recompensados por sobre la política y los prejuicios. Pero el mensaje de Stephanie al personal fue más allá de las promociones individuales y sus consecuencias. Reunió a todos en esa sala de exposición, vendedores, personal de finanzas, técnicos de servicio y trabajadores administrativos, y pronunció un discurso que definiría la nueva cultura de Wilson Mercedes. Dejó claro que cualquier tipo de discriminación resultaría en el despido inmediato. Explicó que el servicio al cliente significaba tratar a cada persona que cruzaba esas puertas con respeto y profesionalismo, sin importar su raza, género, edad o apariencia. Describió nuevas políticas para verificaciones de crédito, pruebas de manejo e interacciones con los clientes que garantizarían la igualdad de trato para todos los clientes. Estableció procedimientos de denuncia de conductas discriminatorias y protección para los empleados que denunciaran los prejuicios.
Lo más importante es que dejó claro que el cambio cultural no era opcional. Esto no era una sugerencia ni un objetivo por el cual trabajar. Esta era la nueva realidad y cualquiera que no pudiera adaptarse se encontraría trabajando en otro lugar. A los miembros del personal que habían participado o facilitado la discriminación de esa mañana se les dijo que se enfrentarían a reuniones individuales para discutir su comportamiento y determinar si podían ser parte del futuro del concesionario. Algunos recibirían formación adicional y segundas oportunidades. Otros descubrirían que su empleo fue terminado junto con el de Brenda Wilson. El mensaje fue claro. La responsabilidad recaía sobre todos y la cultura tóxica que había definido a este concesionario estaba terminando de inmediato. Si quieres ver cómo continúa esta increíble transformación y cómo será la resolución final, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque el final de esta historia restaurará tu fe en la justicia. Con la partida de Brenda Wilson, Stephanie Thompson reunió al personal restante para una conversación que definiría el futuro de Wilson Mercedes. Ella compartió su historia. Creciendo en Detroit, con padres trabajando en múltiples empleos, enfrentando discriminación a lo largo de su carrera, pero más importante aún, explicó su elección de construir algo diferente con Thompson Automotive Group, donde el éxito se medía por cuántas personas podía ayudar. Stephanie describió nuevas políticas que regirían su lugar de trabajo. Las verificaciones de crédito solo se requerirían cuando se solicitara efectivamente la financiación y se aplicarían por igual a todos los clientes. Se ofrecerán pruebas de manejo a cualquier persona con interés genuino. El servicio al cliente significaría servir a todos los clientes con profesionalismo y respeto. Estableció programas de capacitación centrados en prácticas de ventas inclusivas y creó oportunidades de avance basadas en el desempeño y el carácter en lugar del favoritismo. Lo más importante es que se esperaría y se protegería que las personas denunciaran la discriminación. Jennifer Martínez estaba visiblemente emocionada mientras escuchaba. Esta joven había sido amenazada con despedirla por ayudar profesionalmente a un cliente. Ahora, como gerente de ventas recién ascendida, se le estaba brindando la oportunidad de construir el lugar de trabajo que siempre había esperado encontrar. La transformación se puso a prueba de inmediato cuando el mismo cliente blanco que había presenciado la humillación anterior de Stephanie regresó. Sin dudarlo, Stephanie se acercó a él personalmente, se presentó como la nueva dueña y le preguntó cómo podía ayudar. El cliente se sorprendió al ser atendido por la mujer que había visto escoltada por seguridad. Stephanie lo trató con total profesionalismo, mostrándole vehículos y respondiendo preguntas con experiencia y cortesía. Cuando él expresó interés en el mismo Mercedes clase S que le habían negado a Stephanie, ella personalmente le entregó las llaves para una prueba de manejo. La mujer a la que le habían dicho que no pertenecía allí ahora estaba facilitando el acceso al mismo vehículo que le habían negado. La venta se completó en 2 horas. El primero bajo una nueva dirección, llevado a cabo con los principios de respeto y profesionalismo que definirían al concesionario en el futuro. Al finalizar el día, Stephanie reflexionó sobre lo sucedido y compartió un pensamiento que capturó su filosofía. El éxito no consiste en demostrar que los demás están equivocados. Se trata de crear espacios donde todos puedan demostrar que tienen razón. No se trataba de venganza ni de ajuste de cuentas. Se trataba de crear oportunidades donde el talento pudiera florecer independientemente de sus antecedentes y donde el carácter importara más que las conexiones. Según la Agencia de Desarrollo de Empresas de Minorías, las empresas propiedad de minorías representan solo el 18% de todas las empresas de EU, a pesar de que las minorías constituyen casi el 40% de la población. La discriminación en el lugar de trabajo continúa afectando la contratación y la promoción en todas las industrias. Pero la historia de Stephanie representa esperanza. Demuestra que el cambio es posible, que las acciones individuales pueden tener impactos más amplios y que el éxito se puede definir ayudando a otros. Stephanie se marchó esa tarde en el mismo Mercedes clase S que le habían negado esa mañana. Pero ella no lo tomó como una victoria personal.
Ella lo conducía como un recordatorio de la responsabilidad que conlleva el éxito. Detrás de ella, el concesionario se transformaba en tiempo real. Jennifer estaba implementando nuevas políticas. Marcus estaba creando excelencia sin discriminación en el servicio. Y la sala de exposición estaba repleta de clientes y personal diverso. Thompson Automotive Group ahora opera 24 concesionarios en 5 estados, cada uno construido sobre los principios que Stephanie demostró ese día. Igualdad, excelencia y la idea de que todos merecen dignidad y respeto. El legado más importante no tiene que ver con los coches ni con las ventas. Es una prueba de que el compromiso de una persona de hacer lo correcto puede transformar las circunstancias de todos. Es un recordatorio de que la discriminación no solo es moralmente incorrecta. Es económicamente estúpido y completamente innecesario. Si esta historia de justicia y transformación te ha inspirado, asegúrate de suscribirte para recibir más historias que muestran el poder de defender lo que es.